La oratoria, uno de los temas más fundamentales en la comunicación y en la humanidad en general, el transmitir ideas a tus congéneres de diferentes tipos, tus pensamientos, tus mayores miedos, tus ideologías políticas, tus propuestas para hacer cualquier tipo de cambio a tu beneficio, a beneficio de ellos, pero en fin, no vamos a intermeternos o a meternos mucho en ese tema. La oratoria tiene división en dos puntos principales. El orador, el que va a transmitir la información a los receptores, en este caso al público o al grupo de personas o al individuo que se le va a dar, y el discurso como tal, que el discurso es ese mensaje que se va a transmitir. Puede ser de cualquier tipo ese mensaje, y ahí es donde nos vamos a dar el enfoque principal. Pero antes de ir al enfoque principal, que son las cualidades del discurso, ¿qué es el discurso en sí? El discurso en sí es un mensaje, no hay mucho más que aclarar. El discurso es un mensaje con ciertos tipos de cualidades que tiene como fin transmitir una idea a un público en general, que quiere transmitir lo que sea y lo que quiera. Puede ser política, puede ser economía, puede ser simplemente un pensamiento, una idea, una emoción, filosofía, todo lo que se puede imaginar que se puede expresar se va a hacer a través del discurso. Pero ahora bien, un discurso tiene cualidades y esas cualidades lo hacen fundamental para que llegue de la forma más eficaz posible al grupo que se le está transmitiendo esa idea. Y entre esas cualidades tenemos 6 principalmente importantes a la hora de mencionar. Entre esas tenemos la claridad. La claridad del discurso es fundamental. ¿Por qué? Cuando yo voy a transmitir una idea, tengo que dejar muy preciso a lo que voy a hablar, a lo que les voy a decir, qué es el mensaje que voy a transmitir. Yo quiero que ustedes me den una mandarina o yo quiero que ustedes compren mis mandarinas. Ahora bien, si ese mensaje no es lo suficientemente claro, puede llegarse a muchas interpretaciones. Y uno puede decir, no quiere que compremos su mandarina, quiere que vendamos su mandarina, quiere que se la robemos. Si no hay claridad en el discurso, sencillamente no va a funcionar. Ahora bien, la precisión va mucho de la mano con la claridad, pero a diferencia de esto que es no dejar interpretaciones si estos mensajes, es ir al grano, ir a lo que se va a decir, no dar mucha vuelta, no entremezclar o hacer que el discurso se vuelva extremadamente complejo o muy básico para que la persona que lo está viendo, la persona que lo está escuchando o leyendo se pierda, que se quede la idea básica, la esencia de lo que tú vas a transmitir. La convicción del mismo, esto influye en el orador. El orador, que es parte fundamental del discurso, porque sin orador no hay discurso, tiene que mostrar confianza en lo que está transmitiendo, tiene que transmitir que yo estoy dando un mensaje y yo confío en ese mensaje, así sepa que es más falso que quién sabe Dios. Verdaderamente es la confianza con que lo transmite lo que puede llegar a el público, y ahí influye también el entusiasmo, la energía que se vea en ese mismo orador. Si el orador está decaído o parece tener poco interés en lo que está transmitiendo, muchas veces el público no va a prestar atención, pero si muestra suficiente energía, tampoco sin rebasarse, en su punto claro y conciso, esta idea se hace más cómoda al público y se hace a la vez más entretenido y digerible al mismo. También están las correcciones, los errores que pueda tener este mismo. Cuando se va a transmitir un discurso de forma escrita e incluso de forma oral, se tiene que hacer cierto control de lo que uno vaya a transmitir, porque a lo mejor dentro de ese mismo discurso puede haber algún que otro detallito que no cuadre mucho, que puede estar contradiciéndose o que es incoherente a lo que tú estás diciendo, o incluso que simplemente es irredundante. Y ahí es en donde va el último de nuestros aspectos, que sería la concisión del mismo. Tiene que ser un discurso conciso, tiene que ser breve si es necesario, porque un discurso extremadamente largo se vuelve enrevesado. Y cuando se vuelve muy enrevesado, se pierde la claridad, la precisión se puede ir reduciendo, e incluso si tienes todos los mejores ánimos del mundo, un discurso que no es conciso muchas veces pierde el sentido y deja de mantener su función principal. Ahora bien, viéndolo desde un punto de vista mayor, ¿cuáles son las importancias de estos aspectos? Sencillo, que si uno de estos aspectos flaquea, el discurso va a flaquear, no se va a transmitir bien.
Y por lo general el orador tiene que manejar todo esto de la mejor forma posible para hacer que su idea se transmita al público. La importancia de esto es que si uno maneja bien cada uno de estos aspectos, la idea puede llegar de la mejor forma posible a un público ya tanto conocido como no conocido. Y tienes que enfocarte mucho en cada uno de estos aspectos. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un discurso extremadamente preciso, pero si mi entusiasmo a la hora de darlo es como, bueno, ok, vuelvo al caso de la mandarina. Quiero que me compren la mandarina. Con ese entusiasmo la gran mayoría de gente tal vez ni siquiera te va a prestar atención. Y viceversa. Quiero que me compréis cada una de estas cosas que estoy vendiendo. Son las mejores mandarinas de todo el país. Pero si mi discurso no es claro o ni siquiera es preciso, y a la vez lo hago más complejo, le doy 1000 vueltas para simplemente transmitir una simple cosa, la gente se va a confundir, se va a perder y va a perder sentido a todo esto. Pero bueno, espero que hayas disfrutado mi explicación de cómo es básicamente las cualidades del discurso, en parte su importancia, porque también esta cosa se aplica a todos aspectos, ya sea en mayoritario con el público, en un público tanto conocido como desconocido, e incluso en aspectos personales. Si tú lo vas a transmitir una idea a un conocido o a algún amigo, familiar, etcétera, 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 incluso al profesor. Así que mi nombre es Julio César Rincones Pérez, soy sección 8 de Ingeniería Informática y esta es mi explicación de las cualidades del discurso.